puedan salir preñados de tu palabra, Señor, para que aquella fe sea el camino que les dirija y les sostenga cada día de su vida, Señor, hasta en el momento que tú nos llamas a gozar de tu presencia eterna. Y eso te lo pido en el nombre más lindo del nombre, más glorioso, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Estamos viviendo tiempos santos. Se habla de una palabra bien interesante: conversión. ¿Qué es conversión? Conversión es entrar a una nueva vida donde nuestro centro va a ser el caminar con Jesús. Convertirse es volver de aquella vida que ofende y hiere el corazón de Dios. Aquellas cosas que no le agradan a nuestro Señor. Y santo del Señor, iglesia de Jesucristo, esas cosas que no le agradan al Señor, esas cosas que hieren el corazón de Dios, tiene un nombre. Hoy en día se lo hemos cambiado de diferentes formas, pero tiene un solo nombre. Esas cosas que le disgustan al Señor, que le desagradan, que hieren el corazón de Dios, tiene un nombre, y su nombre es pecado. Por estos tiempos, voy a pedir a que están hablando, no podemos hablar dos a la vez. Nuestro Señor es un Señor de orden, de respeto, no podemos hablar dos a la vez. Mira, a ver si consigue poner el sonido. Por estos tiempos, predico el tema: el pecado y sus consecuencias. Este es el tema, amadísimos hermanos, que me ha acarreado muchos enemigos. Había una señora, una doña allá en Queens, que yo no sé cómo se las arreglaba, pero cada vez que yo iba a predicar, la doña aparecía por ahí. Traía dulcitos y mucho abracito y mucho besito, y a mí me gustaba. Pero un día yo fui a la comunidad de esta doña que me quería mucho y prediqué del pecado y sus consecuencias. Y después de este tema, ella ya no me habló, no me llamó, no me trajo dulcitos, no me llamó a abracitos, no me besito. Yo no sé por qué, usted me lo va a decir al final. Quiero comenzar y vamos a arañar solamente un poquito el tema de lo que debemos escuchar en su totalidad. Vayan al YouTube, ahí estamos. Alguien lo puso y está ahí completo. Quiero comenzar contándoles una historia real, porque las historias siempre nos impresionan, nos dejan algo en el corazón. Amén. Quiero hablarte de una mujer que mi esposa y yo conocimos muy bien por muchos años. Era una mujer muy buena, líder en la iglesia, andaba con su Biblia siempre, pasaba a predicar la palabra. Una mujer muy buena, pero se puso a jugar con el pecado, porque los cristianos modernos de este segundo nos gusta jugar con el pecado y creemos que nos vamos a salir riendo. Esta mujer era muy buena, pero en lo secreto, en lo privado, porque es el pecado secreto que nos está complicando. Es las conversaciones por teléfono, es cuando abrimos esas páginas. En su vida privada, en su vida personal, hacía cosas ilegales. Y el Señor le redarguye
Le avisa una y otra vez. Porque fíjate que Dios te ve en futuro. Dios sabe lo que te va a suceder. Y Dios prolonga el tiempo porque ya te ve hundido en la vergüenza, ya te ve dañado en tu reputación. Pero nosotros los cristianos modernos, cuando Dios nos prolonga, tiene compasión y misericordia, nosotros lo entendemos mal. Creemos que Dios es un tonto, que no nos ve, que no sabe, que es sordo, que es ciego. Y esta doña siguió jugando con el pecado, como Sansón. Si le echa un vistazo usted al libro de Jueces, capítulos 15, 16 y 17, léase la historia de Sansón. Cuando este varón iba a nacer, vino el ángel del Señor y le dijo a la mamá de Sansón: ese hijo que vas a tener es un hijo que ha sido consagrado. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. Ese es un signo. La fuerza de Sansón estaba en la consagración que se había hecho ante el Señor. Nació, creció. Se le dijo que no podía ser contaminado con bebidas fermentadas, con comida mundana, porque había sido separado para el servicio del Señor. Pero se puso a jugar con el pecado. Y después vamos a ver la historia de cómo terminó consagrada. Y esta señora de la que te contaba, se le descubrió. ¿Por qué se los explico? Esa es la historia. Que no queremos hablar que el pecado tiene un precio bien caro. Claro que el Señor nos ama y nos perdona. Y fíjate que cuando el Señor nos perdona, escucha esto, no nos está perdonando todos los fines de semana, no nos está perdonando cada vez que hacemos algo mal. No, el Señor nos perdonó una sola vez. Y nos perdonó el pecado de ayer, el pecado de ahora y el que vas a cometer mañana. Una vez yo dije esto y un fulano atrás me dice: pues ese Dios está bueno. Si ese Dios me perdona el pecado de ayer, el de ahora mismo que estoy haciendo y que voy a cometer mañana, entonces yo tengo una licencia para seguir pecando. Una vez hablé con un hombre en una cárcel que también se puso a jugar con el pecado. Y me dijo: varón, el dolor del pecado es más fuerte que el dolor de la muerte de un ser querido. Se descubrió, la metieron presa, perdió la entrada a este país. Mi hermano, nuestra iglesia, que se la sabe toda, dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia. Léaselo ahí en el catecismo católico. Es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar para el amor con Dios y nuestro Señor. Este es el problema, escucha esto. Este es el problema central, no hay otro. Este es el problema número uno del cristiano moderno, el que está allá, el que está aquí. Ese es el centro de nuestro problema. Claro, muchas veces llegamos aquí al frente, y no importa el título que tenga el que viene aquí al frente, y habla del pecado como que si hablara de una cosa no muy correcta. El pecado es serio, el pecado tiene su muerte. Nuestra iglesia dice que hay pecados que son veniales y pecados que son mortales. Escucha esto. Que por el placer en una cama con una mujer o un hombre que no es el tuyo, que está jugando la vida eterna, el infierno y el cielo es real. Dios habló del infierno, Dios habló del cielo y es real. ¿Por qué?
¿Por qué no vence tan fácilmente el pecado? ¿Y por qué tenemos miedo de venir a dar su verdadero nombre? Porque hoy en día a la sodomía se le llama homosexualidad. Son términos técnicos que ha buscado el mundo para seguir cubriendo el pecado. Al borracho se le llama ebrio, respetable o discriminante. Por ahí seguimos. ¿Por qué el pecado, iglesia de Jesucristo, lo vence tan fácilmente? Porque el pecado no se te presenta como es. El pecado se te presenta disfrazado. ¿Y sabes cuál es su disfraz más atractivo? Te promete satisfacción, placer. Ahora, lo que no dice, lo que venimos a pararnos aquí, es que el pecado tiene dos caras. La primera, fases o niveles, como tú le quieras llamar. La primera cara del pecado es el placer, el gustito. Y todos los que estamos aquí sentados sabemos lo que es el gustito del pecado. Todos tenemos nuestra cosita allá en la historia del pasado, del presente. Dice la palabra que yo tengo, que todos hemos pecado y estamos cortos ante la presencia de Dios. El pecado viene y te promete, viene ante ti como un ramillete de flores, perfumado, atractivo. ¿Y a quién no le gusta algo perfumado, atractivo? Pero que en el centro trae una daga, una espada, que va a terminar con tu última parte de tu vida. Cuando un cristiano está en pecado, es exactamente lo que pasa con un paciente cuando está anestesiado, que no se le da de alta en el hospital. ¿Por qué? Cuando está anestesiado no está en su cabal, no puede razonar. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que el pecado afecta tu conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia? La capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. El pecado, escucha esto, mírame, el pecado es como una cadena que comienza encadenándote, comienza por los pies, va subiendo. El pecado pide más pecado, te da más ideas. ¿Por qué? Porque quiere encadenarte, quiere hundirte. El pecado pide más pecado, la pornografía pide más pornografía, el adulterio pide más adulterio. Ese es el asuntito. Y cuando viene a sentir, el cristiano pasa exactamente lo que le pasó a aquellos que tenían la expedición, tenían un camello, iban viajando, y cada vez que venía la tormenta de arena y se ponía frío, le decía uno al otro, pero deja al pobre camello que entre en la tienda de campaña, aunque sea solo la nariz, está frío. Le decía, no, déjalo. Al fin lo convenció y permitieron que el camello metiera la nariz en la casita que ellos tenían. El día siguiente ya no solo la nariz el camello, sino que había metido todo el cuello. Exactamente. Así es. No, sí. No se lo den cuenta. No, si comenta yo. Comenta yo sabe. Me decía un fulano después de predicar este tema en cierto lugar. Yo ya sé, me dice, yo he oído el temita ese suyo del pecado, lo pone muy bien y todo eso, pero déjame decirle, yo tengo 25 años con una esposita, mi mujer no lo sabe, el cura no lo sabe, la gente no lo sabe. Y yo le dije, hermano, no sea tonto, es que el Señor te está dando chance, te está dando tiempo. Pero nosotros entendemos mal la misericordia de Dios. Creemos que hemos sido listos, que por eso no se supo el aborto. Creemos que hemos sido demasiado inteligentes, por eso no se supo el negocito ese que hiciste es ilegal. No, mi hermano. Dice Proverbio 28:13, y es mejor que te lo aprendas. 28:13, uno de los textos que afectó mi vida y me hizo pensar. Dice Proverbio 28:13, escucha esto, el que esconde su pecado, palabra de Dios, no prosperará. El que esconde su pecado no prosperará. Hay cristianos buenos, católicos buenos,
salen del mismo hoyo. Caen en uno, caen en dos, siempre están enfermos, siempre están endeudados, esto y lo otro problema. Hay algo que está pasando, hay algo que está sucediendo. La oración del pecador no puede llegar. No es que el Señor nos escuche, es que el pecado forma una pared, una división, y las respuestas que el Señor te manda caen ahí. No hay gozo, hay caos. Hermano, ¿qué afecta el pecado? El pecado afecta todo. Bolsillo, relación, trabajo, todo. El pecado trae desgracia. La palabra nos dice en Proverbios 28:13, el que esconde, el que encubre su pecado, no prosperará. Trae desgracia, trae caos, enfermedades, etc. Mi hermano, hablando en serio, cuidado si la desgracia que hay sobre tu familia, el culpable eres tú, hermano, el culpable eres tú. ¿Esto es serio? ¿Esto es serio? Hay un texto que se encuentra en Gálatas 6:7, bien fácil de aprenderlo. Dios no puede ser burlado. Escucha esto. Lo que tú siembras, eso también cosecharás. Así de fácil. Tú y yo somos demasiado mosquitos para burlarnos del Señor. A mi hermana, hablando en serio, ¿a quién trata de engañar? Si el asuntito se va a saber. ¿Tú crees que porque ya tú tienes tus años y tienes experiencia y eres una mujer de experiencia, de mundo, un hombre de mundo, mi hermano, no seas tonto? Hay otro texto que yo quisiera compartir contigo. Escríbelo. Llévalo. Esta es tu noche. Hoy vas a tener pesadillas porque yo estoy llorando. ¿Sabes lo que dice el texto? Segunda de Samuel 12:12, así que es fácil, anota. Segunda de Samuel 12:12 dice, lo que tú haces a escondida porque te has tratado de burlar de mí, yo voy a sacar a la luz. Se va a saber. Se va a saber. Se va a saber. Segunda de Samuel 12:12. Sansón sabía. Mi hermano, el Señor te manda, te previene, te manda mensajeros a tiempo y a destiempo, pero la carne te sigue empujando. No estás conectado con el Señor. Viene el tiempo santo, hacemos fila haciéndonos la señal de la cruz, pero no realmente porque queremos seguir la cruz de Jesús. Que lo hacemos como una forma de amuleto. Creemos que la cruz es una forma de magia, que ya no va a ser un nombre. Tiempo santo. Déjame decirte, hablando en serio, escucha esto. Tiempo santo es todos los días. No solo en Cuaresma. El Señor te pide que seas santo todos los días. Pero ¿qué te parece una Semana Santa y después todos los otros días demonio? No, no hace sentido. El Señor te pide santo todos los días. No se enojen conmigo, den un aplauso bien fuerte al Señor. Sansón sabía que estaba cruzando la línea. El Señor te previene, te manda mensajeros a tiempo y tiempo. Estás cruzando la línea, estás entrando a un área delicada. Pero nosotros no entendemos esto. Sansón siguió visitando a Dalila, sabía que Dalila no era una mujer apropiada para él, que él había sido consagrado. ¿Cómo terminó Sansón? Terminó ciego, terminó encadenado, terminó como un payaso dándole vuelta al molino. Ese es el pecado, mi hermano. El pecado es una cadena. Te voy a contar la historia de uno de los hombres que le dio el título del varón según el corazón de Dios. Que eso traducido a nuestro español diario quiere decir que era un santo del Señor, que respiraba por Dios.
que caminaba como Dios, que olía como Dios. Pero un día, y me encuentro en 2 de Samuel capítulo 11 y 12, un día me estoy refiriendo a David. Dios amaba a David. De un simple pastorcillo lo elevó a un rey, lo hizo rico, le dio riqueza, le dio todo lo mejor. No se te olvide que cuando Dios te escoge, cuando Dios te unge, cuando Dios te llama, Él se enamora de ti, cuenta contigo. No se te olvide que Dios es como el crazy glue, cuando se te pega, no se te despega, está siempre. Una tarde, en vez de estar en la guerra con sus soldados, David se quedó en su palacio y se paseaba en la azotea y vio a una mujer bien atractiva bañándose. Para que le atrajera a David, que tenía las mejores mujeres, tenía que ser una mujer extraordinariamente bella. ¿Cuál fue el problema de David? Se quedó viendo. Ese es el problema nuestro. Así es como el pecado nos agarra. Continuamos llamando a esa persona. Continuamos comunicándonos con el IMEA. Continuamos hablando. El espíritu te redarguye, te dice, estás haciendo algo. Tú sabes. Tú eres un adulto, tú eres un niño retardado. Tú sabes cuando Dios te habla y te da la convicción que estás haciendo algo que no es correcto, pero tú crees que te vas a salir con la tuya. No tienes la idea de que el pecado tiene dos caras, el tiempo de placer y el tiempo de pagar. Es más amargo que el dolor de perder un ser. Me gustó la mujer, le dijo a un soldado, soldado, tráeme a la mujer aquella que se está bañando. ¿Quién es? Y le dice, un momentito, su majestad, esa mujer es la esposa de su mejor oficial del ejército, de Urías. Pero no te olvides que cuando estamos en pecado estamos anestesiados. No entendemos, no nos importa padre, madre, mujer, ni hijo, nada. Porque estás en el proceso de placer, es la primera cara. Placer pide y quiere más placer. Y te inventa cosas y mentiras. Y suena el celular, me están llamando para trabajar overtime. Lo que tú no sabes es que viene el tiempo de pagar. Y